Muy bien, pues entonces vamos a tener ahora en esta conversación la mirada del Zen, ¿no? Como sí. La escuela a la que ustedes pertenecen, Shoiku. Quiero ahora empezar preguntas que creo que se refieren a asuntos como muy fundamentales, claro, por los que seguramente la gente se acerca al budismo, ¿no? ¿Cuál cree que es la causa principal del sufrimiento entre los seres humanos, en los seres humanos? Sí, bueno, lo puedo decir por mí mismo, por la respuesta anterior. Yo soy psicólogo y ya me había graduado de psicólogo, pero la psicología es una ciencia y estoy consciente del pero. Porque la ciencia hoy día es como una especie de religión atea, como lo plantearon en su momento los ilustradores, mejor dicho, los seguidores de la Ilustración en Francia, y bueno, convirtieron la Catedral de Notre Dame en el templo de la diosa Razón. Un poco anticlerical y todo esto. Yo pasé por un momento en esa época, por cierto. Era también anticlerical, a pesar de ser formado por los jesuitas. Y entonces, bueno, un poco en medio de esa confusión tan grande, pues tenía que buscar alguna solución que no la tuve en mi propia profesión. Eso es importante señalarlo. Porque a pesar de que yo estaba en terapia, en psicoterapia, todos los psicoterapeutas debemos estar en psicoterapia. Yo no lograba resolver el problema, entonces debía tener alguna otra ayuda más allá de la ciencia, o de lo que hoy día llamamos ciencia. Entonces, bueno, me acerqué al Zen y allí la espiritualidad, por decirlo así, me condujo al origen del sufrimiento, que es lo que me preguntas. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Bueno, lo descubrí. En primer lugar es querer hacer las cosas como yo creo que son. Ese es el egocentrismo. El Buda lo llamó ignorancia en una traducción muy gentil. En realidad la traducción que yo he descubierto es más bien la estupidez. Entonces querer solamente hacer lo que yo digo, la testarudez, el cabezotas, ¿no? Ese que solamente hace lo que él cree que debe hacer y obliga a los demás a hacer como él cree que son las cosas, o desdeña aquello que considera que no es como él cree que son las cosas. Es un egocentrismo y un egoísmo, además. De ahí surgen dos grandes venenos, que es el veneno del rechazo. Esto no es para mí, esto no es conmigo, no quiero saber de esto, sobre todo si no me causa placer físico o placer intelectual en mi caso. Y luego está el apego, que es la fuente de todas las adicciones. Entonces, con esos tres venenos, pues está servida la mesa para que aparezca el sufrimiento, claramente. Sí. Hay unas fantasías básicas que llamamos en psicología que están completamente de acuerdo con esto. Lamentablemente no se cita así, algunos autores sí lo hacen, personalmente yo sí lo hago. Este descubrimiento del origen del sufrimiento es de Siddhartha Gautama, es del Buda, y lo dijo así claramente, testimonios en los sutras, en los libros de la enseñanza del Buda, donde claramente lo dice. Estos son los tres venenos. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Cuál es el problema? Bueno, que le tememos a la vejez, le tememos a la enfermedad, tenemos mucho miedo a la muerte. Entonces, esos miedos nos llevan al sufrimiento paradójicamente. Con el paso de los años, se habló también de la soledad. A partir de la Revolución Industrial, se empezó a hablar de la soledad también. Entonces, son tres fuentes de sufrimiento: la vejez, la muerte y la enfermedad, y la soledad. Pero la soledad es un privilegio para el hombre sabio. En tribus del Paleolítico que todavía perviven, o en las aldeas rurales, donde todavía hay una conexión muy grande con la naturaleza, la soledad es un privilegio de los ancianos. Entonces, esto es importante que lo consideremos, porque en lo personal, por ejemplo,
Mi soledad para mí es algo muy valioso, es un tesoro. Yo valoro mucho la soledad. Pero mis pacientes y mis alumnos del Zen al principio no piensan igual, no sienten igual, huyen la soledad. Entonces esto es fuente de sufrimiento también. Y me ha parecido que señalaba casi como la causa como más profunda, la ignorancia, ¿sí? que da lugar después al apego y a la aversión. Tal cual, sí, exactamente, sí. Que con una palabra menos gentil ha dicho es en realidad estupidez. Sí, efectivamente, ahí como la necesidad del ego, ahora sí vamos a aterrizar un poco más en el concepto de ego. El ego necesita mantener esa identidad a través de su imposición, a través de hacer lo que él considera que es conveniente, y eso a veces es muy racional, pero otras veces no. Es muy racional para nuestro bien en términos tecnológicos hoy día, por ejemplo, pero eso tiene un gusano, esa manzana, porque nos lleva a aislarnos, por ejemplo, de las otras personas. Y ahí, hablando de soledad, esa soledad puede ser perniciosa también, puede ser dañina para vivir en comunidad. Es un problema, porque entonces si me convierto en alguien egoísta y no colaboro socialmente, que al menos en el Zen es fundamental, es nuestro primer voto. Por innumerables que sean los seres, hago el voto de salvarlos, hago el voto de ayudarlos. Muy bien. Bueno, pues pasamos a una tercera pregunta, que creo que también se refiere a algo fundamental, ¿no? Porque a veces parece que el budismo tiene prevención hacia el deseo. Entonces la pregunta sería, dado que el deseo es muy importante en la vida humana, ¿cómo evitar que el deseo se convierta en apego y por tanto que nos provoque al final sufrimiento? ¿Cómo evitar que el deseo se convierta en apego? Sí, el deseo es propio de la necesidad, y los seres humanos tenemos necesidades que hay que satisfacer, pero hasta ahí. Por eso se habla de moderación y de la vía del medio en el caso del Zen, porque no podemos irnos ni a un extremo ni a otro, y tenemos la vida de Siddhartha como ejemplo. Él era una especie de príncipe en Kapilavastu, hoy día en Nepal, que vivía en opulencia. Entonces, de ese extremo, él pasa al otro extremo, como Sanyasin, como asceta, samana del bosque. Entonces solamente se alimenta de un grano de arroz al día y una gota de agua al día. Ese es el extremo. Pasa de la opulencia a la mayor indigencia, digamos. Pero afortunadamente se da cuenta luego de unos años que esto no es el camino. El camino para la liberación del sufrimiento no es mayor sufrimiento. Eso es importante, porque descubre la vía del medio, descubre que no debo mortificar al cuerpo para obtener una liberación espiritual. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué hace él? Es lo importante ante este diagnóstico, por decirlo así. ¿Qué hace él? Mi maestro decía que si el Buda hubiera sido contemporáneo a nosotros, sería un gran terapeuta, porque él tenía como propósito era la liberación del sufrimiento, que no solamente uno mismo, sino todo el mundo dejara de sufrir o superara el sufrimiento. Entonces, si yo me apego a algo a través de la satisfacción de esa necesidad, entonces eso va a significar precisamente irme a uno de los extremos que él evitó. Lo vivió intensamente, se crió en ese ambiente, tuvo hijos, tuvo esposas, tuvo concubinas, etcétera, todo lo que se acostumbraba en la época, y se dio cuenta que eso no lo satisfacía. Había algo que tenía que llenar, un vacío que tenía que llenar, que es un concepto importante también en el Zen, el vacío. Entonces se va al otro extremo. Eso también es muy humano. Se voy al otro extremo de la abstinencia total, a ver qué pasa, ¿no? Y casi muere de inanición, casi muere de muerte natural, hoy día llamamos anorexia. Entonces no es esto. Tenemos que ir. Entonces siempre tiene que haber moderación. En el desayuno ahora que nos sirvió
la magnífica Yoli. Entonces, ahí hay pues mucho placer. A mí me gusta mucho comer. Entonces, y sobre todo pan, como a ti. Entonces, bueno, pero 3 hogazas son suficientes. Un poco de queso, un poco de tomate, un poco de mermelada, etcétera, y una infusión de jengibre con miel, etcétera, es suficiente. He podido quedarme allí comiendo y esperarte para que comieras con nosotros, y seguramente estuviéramos comiendo todavía. Pero ya eso es apego. Ese es el apego, justamente. Y ese apego seguramente nos va a llevar a una indigestión o algo peor. Ya tenemos una edad en que tenemos que cuidarnos. Entonces, bueno, posiblemente sí seguramente va a ocasionar problemas. Ese apego, por ponerte un ejemplo muy sencillo, ocurre mucho en nuestra sociedad. Ahora que hay mucho hedonismo, la tendencia a sentir placer como sea, también le ponen nombres más técnicos como exceso de dopamina, etcétera. Bueno, a tener mucho placer, a que todo nos dé placer. Entonces, esto es un grave problema porque hay adicciones muy fuertes, tecnológicas, por cierto, que tienen que ver con esto. Entonces está la pornografía, la masturbación o la compulsión sexual. Entonces los jóvenes y algunos adultos también, entonces ven la pornografía como una forma de estimularse o de aprender inclusive a relacionarse sexualmente, lo cual es un error. Eso es fantasía en el peor sentido de la palabra. Se lo digo a mis pacientes porque es que los jóvenes, por ejemplo, que no han tenido sexo, entonces ven la pornografía y entonces quieren hacer lo que ven en los videos, las películas. No, mira, no, eso no, ya primero son actores. Sí, pero es que también sí, pero son actores y se preparan para eso. Así que no, el sexo no es ninguna actuación, el sexo es algo natural, etcétera. Entonces hay que reeducarlos. ¿Por qué? Porque hay apego al asunto. Entonces el apego excesivo causa mucho malestar. O sea que sería no tanto renunciar al deseo como vivirlo de manera sabia, ¿no? Claro, porque sí, por lo que te explico que hay una necesidad de satisfacer. Eso es importante. Y siempre la necesidad de satisfacer está acompañada de la moderación. Muy bien. Gracias.